Bienvenido a Escudriñando y Aprendiendo. Hoy es 20 de abril del 2022 y ha sido bastante rico llegar hasta este capítulo 2 porque vamos a encontrar un relato acerca de la creación. En el capítulo 1 sí fue un relato, pero fue un poco más cronológico, y en este capítulo 2 vamos a mirar que este capítulo se centra más en lo que es el hombre. Así que te invito, hermanos, si estás en casita y tienes tiempo y quieres dedicar estos minutos para escudriñar y aprender, toma un cuaderno, dedica un cuaderno, ponle ahí cuaderno espiritual, y fíjate que vamos a sacarle mucho provecho a este material, porque ahí en ese cuaderno es donde tú vas a desglosar tus textos, vas a observarlos, vas a interpretarlos y vas a aplicarlos. Y las tres formas que te he dicho, observación, interpretación y aplicación, debería de ser para nosotros ya un método que dominemos y ya somos cristianos, creyentes. Se supone que un creyente debe de pasar tiempo leyendo, orando, conociendo más a ese Dios hermoso, creador, todopoderoso, a enamorarnos más de Él. Y su palabra está diseñada para eso, para que le creamos y para que día a día dependamos más de Él y le creamos a Él como nuestro creador, nuestro hacedor. Así que haciéndote esta invitación a que tomes tu cuaderno y hagas estos tres pasos, te aseguro que será de provecho para tu vida espiritual. Y sin más comentarios, pasemos ahí a los versículos que nos van a estar ocupando el día de hoy. Y gracias, hermanos, porque me han estado sintonizando. No sé en qué parte te encuentres, en qué parte de Estados Unidos o en qué parte de México o Latinoamérica te encuentres. Gracias por estarme sintonizando, y créeme que cuando leo tus comentarios y preguntas y sugerencias, son de bendición para mi vida, y agradezco a los hermanos que siempre me están animando a seguir haciendo estos videos. Y sé que, hermano, aunque no soy un experto en el tema, lo poco que estoy aprendiendo quiero compartirlo con ustedes, porque los hijos de Dios tenemos que conocer la Biblia. Gracias a Dios hoy tenemos la Biblia en varios formatos, pero ¿qué pasará si un día la Biblia es prohibida leerla en cualquiera de los formatos? Los hijos de Dios debemos de estar preparados para conocer y confiar en la palabra del Señor. Así que pasemos a nuestros textos que van a estarnos ocupando el día de hoy. Estamos todavía en la perfecta creación de Dios y es la parte 8, hermanos. Sí, nos hemos tardado, hemos hecho varios minutos ahí en varios videos, pero es con el fin de que sean pocos minutos para que todos podamos terminarlos de escuchar o de ver. Vayamos pues a Génesis 2. Génesis 2, capítulo 4 al 7. Dice el primer versículo: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra. Dios le relata a Moisés, hermanos, en el capítulo 1, el origen de la creación, es decir, los cielos y la tierra. Mira, la estructura de este verso es impresionante, y lo he estado diciendo ya en otros capítulos, cómo este juego gramatical en las escrituras tiene una importancia relevante para cuando ponemos atención a lo que estamos leyendo. Por ejemplo, te hablaba de la estructura del texto. En la primera parte dice: y de la tierra cuando fueron criados. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron criados. Ok, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En la primera parte de la oración, o del verso 4, se nos menciona primero que son los orígenes de los cielos y la tierra. Mira esa posición. Primero están los cielos y después la tierra. Y enseguida, cuando cierra el versículo 4, dice: la tierra y los cielos. No sé si has notado este orden. El orden se invierte en este versículo, y es algo impresionante, porque lo que nos está diciendo al lector de la época de Moisés y para nuestros días es de que hay un énfasis ahí en que fueron creados. O sea, nada surgió de la nada. La nada nunca va a producir nada. Tiene que haber alguien, tiene que haber una causa de donde salgan todas las cosas. Y la causa aquí de todas las cosas, o la fuente, ha sido nuestro Dios todopoderoso. Y un dato más impresionante también
que me hace quedarme un poco más en el verso 4 es que por primera vez se nos menciona el nombre de Dios. Dice el versículo 4, el día que Jehová Dios hizo la tierra. Hermano, esto te decía es impresionante porque nos hace revelación de otras cosas. Ya en el versículo 1, si vamos al hebreo, la palabra Dios va a aparecer como Elohim y lo va a traducir como el Eterno. Pero ahora aquí la palabra Jehová es un nombre propio y este nombre propio se le atribuye al Dios de Israel. Gracias que hoy nosotros podemos ser parte del pueblo de Dios, no por etnia, no por raza, sino por fe, como lo fue Abraham, creyendo a esa palabra de Dios. Bueno, entonces ese Jehová Dios también pasa a ser, si hemos creído en la persona, en la palabra de Cristo Jesús, ese mismo Dios ahora es nuestro Dios. Y es interesante, hermanos, te decía, a mí me impresiona porque muchas personas no conversas, no creyentes, a veces te saludan con un Dios te bendiga. Y la pregunta que te quiero hacer, ¿es el mismo Dios que los creyentes tenemos? No sé, déjame tu comentario. A lo mejor tú puedas ampliarme más este comentario y podamos llegar a otras conclusiones. Para mí, nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios cuando hacemos su voluntad. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos en un problema, porque ese Dios que decimos reconocer como el único y verdadero Dios, entonces, si me está llamando a la obediencia, no es mi Dios, si no lo estoy haciendo. Pero si estoy correspondiendo al llamado que Él me hace, a amar sus mandamientos, a seguir el ejemplo de Cristo, a hacer su voluntad, entonces soy considerado hijo de Dios. Y este Dios de Israel, este Jehová de los ejércitos, viene a ser mi Dios. Y es ahí de donde nosotros también debemos de marcar esa diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Cualquiera puede ser, llamarse un hijo de Dios, pero la Biblia nos recalca que no todo aquel que le dice Señor, Señor es hijo de Él. Entonces, haciendo ya este poquito de énfasis en el capítulo 4, volviendo al capítulo, es de que los orígenes de los cielos tienen una causa y esa causa es Jehová. Él las hizo, Él es el creador, Él es el arquitecto, Él es el proveedor aún de la materia prima. Nadie, el hombre es incapaz de inventarse algo. Sí, ha hecho cosas que a veces nos maravillan, pero la materia prima está en la tierra y esa materia prima la creó Dios. Y cuando vemos a Dios formar el universo, los cielos y la tierra, no se nos dice en la Biblia que estas cosas o la materia que Dios usó ya estaban hechas. Lo que sí sabemos es de que por medio de su palabra las cosas vinieron a la realidad. Así que, hermanos, enamórate de ese Dios grande, de ese Dios temible, fuerte, todopoderoso, porque las cosas que tiene la Biblia es para impresionarnos, para cautivarnos, para llevarnos a la obediencia, para que cada día le demos la honra y la gloria a ese grande Dios que tenemos en los cielos. También una de las cosas que la palabra Yahvé es conocida en el hebreo, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Jehová. También se le conoce como Yahvé. Entonces vemos ese nombre propio que por primera vez es revelado en el capítulo 2 y de seguro de aquí en adelante vamos a estar mirándolo un poco más seguido. No pierdas ese dato de vista. Vayamos al versículo 2 y el versículo 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces ya en el versículo 4 vemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra, pero el versículo 5 nos dice que también Dios es el creador de toda planta, de todo árbol, y miremos estos datos. Dice el versículo 5 que también Dios hizo estas cosas. Recuerdas que estaba vacía la tierra y estas cosas vinieron a darle forma y a llenarla.
Ahora, también es importante recordar que no estoy hablando de una segunda creación, es la misma creación, pero ahora el Señor nos está hablando en un sentido de orden. Ya la tierra ya comienza a estar funcionando, comienza a tener un orden y, y se va a centrar más en la persona de Adán a partir del capítulo 2. Después que él terminó de crear, hermanos, vemos que estas cosas comienzan ya a funcionar. Entonces, fíjate lo que nos revela el versículo 5. Están las plantas y están los árboles. ¿Cómo se mantenían estos árboles y estas hierbas y estas plantas? Bueno, el versículo 5 nos dice que ya están puestas ahí en la tierra, pero que aún Dios no había hecho llover sobre la tierra y tampoco había un ser humano o el hombre no estaba ahí. Pero hay algo interesante en el versículo 5, que el hombre es traído después de todas estas cosas para labrar la tierra. Y eso para mí, hermano, me abrió un poco más el entendimiento, porque muchas veces pensamos que el hombre está ahí simplemente como para estirar la mano y cortar un fruto, estirar la mano y cortar una hierba. Y vemos que específicamente el versículo 5 nos dice que Dios lo va a traer a su creación para labrar la tierra. Miremos cómo estas cosas también son importantes que nosotros sepamos, porque si Dios todavía viene ordenando las cosas, ¿qué función va a hacer el hombre? Pero de este versículo 5, hermanos, es impresionante también, porque el versículo 5 dice que aún no llovía sobre la tierra, no había lluvia. Vamos a mirar más adelante cuándo es que comienza la lluvia a caer del cielo. Pero mientras tanto, recuerdas que en la creación hubo una separación de las expansiones, y se nos mencionó en el versículo 7 del capítulo 1 que estas expansiones estaban por encima de ellas había agua y por debajo de ellas había agua. Y vamos a mirar que el hombre, hermanos, juega un papel importante en la creación, porque el Señor lo va a poner ahí para cuidar, para trabajar. Pero entremos un poquito más a ese detalle. La palabra labrar que se nos menciona en el verso 5 es la palabra abad. Y en el primer sentido significa servir, pero también significa trabajar. Aunque Adán es puesto a la cabeza de la creación, no sé si recuerdas eso, que el último de la creación, en el número 6, está por encima de los seres vivientes, de las plantas, de los árboles, está por encima de ellos. Está ahí no para servirse de ellos, ni para ser servido por ellos, más bien está ahí para servir a la creación. Ahora, a lo mejor me hagas una pregunta ahí en casita o donde te encuentres. ¿Podemos hacer una aplicación de esto o cómo lo entendemos en nuestra actualidad? Bueno, te quiero llevar a la Biblia, te quiero llevar ahí a Mateo 20, 26, y es algo, vamos a leer el 26, y es algo que nosotros deberíamos de tener muy en cuenta. El 26, déjame te lo leo. Aquí te estoy proyectando el 28 porque es la parte donde yo voy a culminar. Pero el 26 de Mateo 20 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En un sentido, Adán era más grande que el resto de la creación. Entonces, se supone que hoy que los que nos gobiernan son los que deben de servirnos a nosotros. De hecho, está la palabra servidor público para ellos, pero lo menos que hacen es servirle al pueblo. Entonces, lo que ellos hacen es servirse del pueblo. Y hoy vemos que esto ha sido así desde el tiempo de Jesús. En el versículo 27 de Mateo 20 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Adán, pues, hermanos, fue puesto por encima de la creación para enseñorearse de ella,
Pero eso no quería decir que Adán se iba a servir de ella. Él estaría más bien en el primer lugar para servir a los que están debajo de él. Y esa es la aplicación que voy a traer el día de hoy para cómo es que Adán es puesto por encima de la creación, para que él sirviera a la creación, y a su vez la creación también le recompensara con sus frutos, con sus cosechas. Pero mira que dice Jesucristo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por el rescate de muchos. Así que te imaginas al Dios encarnado, a la segunda persona de la Trinidad, venir en forma de hombre. Por eso más adelante en la Biblia vamos a encontrar que se humanó y se despojó de toda su deidad y se hizo como el último de los siervos. Y dice Jesucristo en el pasaje de Mateo 20:28, no vino para ser servido. Y vemos y comprendemos eso, que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Él se mostró como el siervo fiel. Él no vino para ser servido, aunque nosotros estamos muy por debajo de Él, muy por abajísimo de Él. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Entonces nosotros estamos en primera plana como líderes de hogar, como líderes de alguna sociedad, como líderes de algún grupo de religión. Nuestro principal tarea es servir a los que están por debajo nuestro. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El apóstol Pablo dice, sí, tienen la autoridad, tienen el deber de estar por encima de ellos, pero no están ahí para abusar de ellos ni para sacarles el provecho. Están ahí porque están bajo vuestro cuidado. Ustedes deben de ser el ejemplo del rebaño, de la grey, de la iglesia. Así que ya volviendo a otra vez ahí al capítulo 2 de Génesis, miremos pues que nosotros también, al igual que Adán, que está por encima de la creación, Adán tenía la responsabilidad de labrar, de trabajar. Y un dato aquí importante, hermanos, labrar la tierra es el primer oficio del hombre, no como muchas veces escuchamos que la prostitución es el oficio más antiguo, y vemos eso que es una mentira, una falacia. Aquí el primer trabajo que se nos describe en el mundo y en la Biblia es labrar, cuidar, servir. Ese es el primer trabajo que Dios designa al hombre. Vayamos al versículo 6. El versículo 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Este versículo 6 va conectado con el 5. ¿Te acuerdas que nos dijo el versículo 5 que la tierra todavía Dios no había hecho llover? Entonces, cuando Dios trae a la existencia árboles, plantas, animales, hierbas, el Señor ya pone estas cosas a los seres animados e inanimados, como las plantas, ya los pone de una edad madura. No es que el Señor sembró una semilla y esa semilla floreció, no, ya el Señor los trajo de una edad madura. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Adán y Eva son criados, ellos nunca fueron bebés, ellos ya tenían una forma madura, adulta, cuando Dios los formó. Entonces estas plantas y estos árboles pasa lo mismo. Igual con las rocas. Las rocas, las piedras, ya tenían cierta edad ya de tiempo cuando Dios los trajo a existencia. Entonces, el versículo 6 nos da ahí una pista de por qué estos árboles sí necesitaban de agua, pero el Señor proveía ese mantenimiento para estos seres. Dice que subía de la tierra un vapor. Entonces, ¿te acuerdas en el versículo 7 cuando las expansiones son divididas, son separadas, queda agua por encima de los cielos y por debajo de la tierra? Bueno, esto se genera y hoy lo conocemos en el ecosistema como evaporización o ciclo de evaporización y condensación. Muchas veces hay partes de la tierra que quedan
húmedas, y esta humedad hace que el ecosistema, los seres, las plantas, los seres vivos que existen, se puedan mantener, proveer de esta nutrición que viene por medio del agua. Así que no hay mucho que explicar ahí, pero en el versículo 7, miremos, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No sé si quieres que deje el video ahí o te lo explique o me hagas tus comentarios. Estamos en la perfecta creación de Dios, parte 8. Ya casi salimos de este capítulo 2 y próximamente entraremos en el otro tópico, que es el hombre escucha la voz de Satanás y desobedece a su creador, a su Dios. Entonces, en el versículo 7 vemos que Dios formó al hombre. Vemos que Dios formó al hombre. Solo dice que el hombre fue hecho en el capítulo 1, versículo 27, solo dice que el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. En el capítulo 1 del verso 26 dice que el hombre posee imagen y semejanza de Dios. Pero el versículo 7 del capítulo 2 nos detalla la materia prima que se emplea para la formación del hombre. ¿Cuál es esa materia prima? El versículo 7 nos dice que es del polvo de la tierra. Y antes de llegar al polvo, observemos la palabra formó. Antes de entrar ahí a la palabra a polvo de la tierra, nos quedemos ahí donde dice: entonces Jehová Dios formó. Esa palabra, hermanos, no es la misma que se emplea en el capítulo 1:27. Allá se usó la palabra creó, y es la palabra bara, y es la que ya estuvimos mirando al inicio del capítulo 1, versículo 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En el versículo 27, Dios creó al hombre, pero ahora en el versículo 7 del capítulo 2, Dios usa, o Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, inscribe ahí la palabra formó. ¿Qué quiere decir formó? Es la palabra yaxar. Y esta palabra significa el proceso de formar, es decir, Dios nos da el detalle de cómo fue formado el hombre. En el versículo 27 del capítulo 1 vemos el resultado final del hombre, ya un hombre hecho, pero aquí en el versículo 7 nos va a dar el proceso de cómo fue elaborado, construido, creado el hombre. En otras palabras, Dios le dio forma al hombre. Y hermanos, y es impresionante cómo David lo describe. Mira David que dice. Vayamos al Salmo 139:13. Dice David: porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No había una manera más sublime, más admirable, más elocuente de decirle a Dios que Él es el que hace que un ser humano, que una persona, que un niño se forme desde el vientre de la madre. Aún desde que antes que naciéramos el Señor ya nos conoce. Y te digo, es impresionante porque muchas veces pensamos de que estas cosas nada más suceden, somos resultado de la casualidad, y no es así. Nosotros somos diseñados con un propósito de parte de Dios. Hemos llegado a existir porque Dios espera que nosotros le demos la honra, la gloria, toda la alabanza a Él. Nosotros estamos aquí con el propósito, hermanos, solamente de adorar al Señor, de obedecer a Dios y de hacer su voluntad. Eso es lo que se esperaba también de Adán y de Eva. Pero, hermanos, tú y yo, escucha, tú y yo, no el animal, no la planta, no el árbol, tú y yo somos la imagen del Dios. Tenemos la semejanza del Dios, el Dios creador. Es un Dios único, incomparable, formidable, y es bendito su nombre por toda la eternidad. Ese es el Dios el cual nos ha formado, el cual nos ha hecho. El elemento, hermanos, valioso, y voy a poner esta palabra como valioso, y no sé tú si la vas a mirar de esta manera igual que yo, pero el elemento valioso, o sea, la materia prima que Dios utilizó para formar a Adán, fíjate, es un gran material, dice ahí, del polvo
de la tierra. Nada más y nada menos que polvo. Eso que cuidamos, eso que muchas veces se vuelve el Dios egocéntrico de nosotros mismos, eso que alimentamos y le damos mantenimiento, y no está mal que hagamos esto. Lo malo es muchas veces que el cuerpo se vuelve como uno de los dioses más de nosotros, un ídolo más. Eso que muchas veces nosotros cuidamos tanto, eso que se envejece con el paso del tiempo y que ya no vuelve a tener los mismos reflejos que cuando tenemos 20, 30 o 40 años, a eso tiene el gran valor, el valor de ser del polvo de la tierra. ¿Sabes cuál es el valor del polvo de la tierra? Es un poquito más que la nada. Ese es el valor que tenemos los humanos. Claro, delante de Dios, para Él somos perfectos, somos hechos a su imagen y semejanza, pero humanamente, si no dependemos de Dios, nuestro cuerpo no vale nada más que polvo. Imagínate cómo el Señor nos forma de ese polvo. Más adelante nos dirá que de barro también, y el barro también es un elemento que viene de la tierra. Y hermanos, imagínate que Dios hubiera usado para nuestra formación oro, bronce, plata, algún otro material hermoso o algún otro material más fuerte. Hermanos, si así que somos formados del polvo, muchas veces nos sentimos el dueño del universo. O como decía el cantautor del pueblo, con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero, y él se sentía el rey. Hermanos, y no nos dejemos engañar por estas falacias, por estas mentiras. El único rey, el único Dios eterno, el único que merece la gloria, el único que no necesita ni dinero ni nada, ese se llama el Dios eterno, Jehová nuestro Dios, fuerte en batallas, el único Dios todopoderoso. Mira cómo Jehová Dios le recuerda al hombre lo que es después de que Adán pecó. Le dice Jehová, le dice al hombre en el capítulo 3, le dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué palabras tan sabias del Señor Dios Todopoderoso. Hermano, y aunque tú quieras evadir esta verdad, es una verdad absoluta. Deberíamos de recordar esta palabra cuando un ser querido, cuando un familiar, cuando un amigo, cuando una persona muere. Sabemos que va a la tierra nuevamente, de donde fue tomado. Y a lo largo del tiempo, hermanos, ese cuerpo se desintegra, vuelve otra vez, como dijo el Señor, al polvo. Hasta hoy en fecha, hermanos, no hemos conocido a ningún ser humano que haya nacido y haya vivido desde la creación hasta el día de hoy. No hay, porque todos han vuelto al polvo, con la excepción solamente de nuestro bendito Señor Jesucristo, porque Él es Dios, porque Él, Él mismo llegó a morir por nosotros, pero para que Él también le mostrara a Satanás, le mostrara la muerte, que él es el Todopoderoso, ni aún el poder de la muerte lo pudo retener. Él es el Dios encarnado, Él es el Dios que venció la muerte, Él es el Dios que venció el pecado, Él es el Dios que ha puesto sobre todos sus pies toda la creación, incluyéndote a ti y a mí. Esto ha sido, hermanos, de la perfecta creación de Dios. Estamos en la parte 8. Los videos te voy a dejar las descripciones de los videos. Muchas veces no lo dejo, pero te invito a que vayas ahí a las carpetas de reproducción. Ahí tengo una carpeta que le he titulado El Principio y tengo este contenido. Ya próximamente vamos a entrar en el siguiente tema, que se va a llamar El hombre escucha a la voz de Satanás y desobedece a Dios. Y es importante que sepamos que el hombre, a diferencia de los animales o cualquier otra forma de vida, posee el aliento de vida. Y en el versículo 7 lo vamos a mirar. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra traducida como viento es la palabra ruach. Es la palabra para espíritu. Es decir, Dios formó al hombre
y sopló su aliento, su espíritu dentro del hombre. Esto es increíble. Lo que hace tan extraordinario al hombre es que posee el espíritu que Dios le ha dado. De ningún otro animal, de ninguna otra creación en los días de la creación que estuvimos mirando en el capítulo 1, de nadie Dios dio esta excelente noticia, que Dios sopló de su aliento, de su espíritu, de su inspiración dentro del cuerpo del hombre. Y a partir de ahí, hermanos, mira, sabemos que tiene el hombre la imagen de Dios, tiene la semejanza de Dios, pero ahora posee la respiración de Dios, el Espíritu de Dios dentro de él. Dios nos da el detalle de formación del hombre y así llegó a ser el hombre un ser viviente. Pues hasta aquí ha quedado esta parte 8 de la perfecta creación de Dios, hermanos. Y voy a seguir con este tema, tal vez otros 3 o 2 videos más. Y espero que en casita o en casa, si me estás escuchando, me llegues a ver tus comentarios. Déjame decirte que tus comentarios me enriquecen también en conocimiento y aprendo también de lo que ustedes me dicen. Así que aprendamos, hermanos, escudriñemos y confiemos en la palabra de ese Dios todopoderoso, que Él ha prometido un día volver por nosotros. Él ha prometido llevarnos a lugares eternos. Él nos ha prometido dar vida eterna. Por eso es importante que desde el Génesis nosotros empezamos a creer en la palabra del Dios todopoderoso. Bendiciones, hermano, que tengas una semana llena de bendiciones, un día bendecido por el Señor. Que Dios te guíe en tu camino, que Dios siga llenando tu vida de bendiciones, hermano. Dios te bendiga.